Somos de la carrera de medicina, quienes les saludan son los estudiantes conformados del octavo semestre. El tema de esta presentación corresponde a vacunas contra el COVID-19 y los disertantes en esta presentación son Carlos Aguirre, Carol Heredia, Cris Molina, Scarlett Motoche, Jocelyn Oviedo y quienes habla Dayara Gavino. Continuando con la presentación, las vacunas contra el COVID-19 son principalmente, se usan para preparar el sistema inmune y protegerlo de esta enfermedad. Quienes van a recibir estas vacunas son las personas mayores de 6 meses, las personas embarazadas y las mujeres que planean quedar embarazadas. Generalmente, cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 son principalmente tres funciones. Entre ellas, la primera es prevenir la enfermedad, es decir, prevenir la infección por el SARS-CoV-2, el cual es el virus que conlleva a la enfermedad del COVID-19. La siguiente es proteger contra la forma grave de la enfermedad y evitar la hospitalización. Y por último, es la disminución de la propagación o transmisión de esta enfermedad. Se va a clasificar en diferentes subtipos las vacunas, como las vacunas de ARN mensajero y las vacunas de subunidades. Las vacunas de ARN mensajero se caracterizan porque pues, se administran como una inyección en el brazo y estas también se las denominan como vacunas homólogas. Su función principal es que protegen contra el virus original y ciertas variantes de este virus. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Pues el ARN mensajero hace que las células de nuestro cuerpo van a crear unas proteínas y estas proteínas van a dar la producción de anticuerpos. Los anticuerpos van a combatir contra el virus. El siguiente subtipo es las vacunas de subunidades, el cual generalmente el tipo más específico es la Novavax, el cual es una vacuna con una de subunidad de proteínas y pues su función principal es proteger contra el virus original y también ciertas variantes del virus. Pues generalmente su mecanismo es lo mismo, ya que va a dar la formación de anticuerpos y estos se van a encargar de proteger al cuerpo como tal. ¿Qué vacunas hay contra el COVID-19? Existen a nivel mundial diferentes esfuerzos para desarrollar vacunas contra el COVID-19. Actualmente van a existir cuatro vacunas que van a estar autorizadas por la Unión Europea contra el COVID-19. De entre ellas tenemos la Comirnaty de Pfizer-BioNTech, la de Moderna, la de Oxford AstraZeneca y la de Janssen. El programa de vacunación se basa en su edad, historial de vacunación y si el sistema inmunitario está moderado o gravemente comprometido del paciente. Todas las personas mayores de 5 años deben recibir una dosis de la vacuna actualizada con la fórmula 2023-2024 contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna. Hay o no recibido las vacunas originales. Las personas con un sistema inmune comprometido pueden recibir dosis adicionales de las vacunas actualizadas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna o Novavax. Los niños de 6 meses en adelante pueden necesitar varias dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19 con respecto a la vacuna de Pfizer-BioNTech o de Moderna. Las personas mayores de 12 años también tienen la opción de recibir la vacuna actualizada de Novavax y las personas que han recibido previamente cualquier vacuna contra el COVID-19 pueden recibir una dosis de la vacuna de Novavax actualizada por lo menos 2 meses después de recibir las dosis previas de una vacuna contra el COVID-19. Y las personas que no hayan recibido ninguna vacuna contra el COVID-19 pueden recibir las dos dosis de la vacuna de Novavax actualizada con una separación de 3 a 8 semanas. Y algunas personas de 12 a 64 años pueden recibir una segunda vacuna 8 semanas después de la primera inyección para poder así reducir el riesgo poco frecuente de miocarditis y pericarditis. Continuamos con los centros de salud habilitados para la vacuna contra el COVID-19. Bueno, prácticamente en el caso del Ecuador se encuentra dividido por 9 zonas, como tenemos la zona 1 conformada por el Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, la zona 2 conformada por Pichincha, a excepción del Distrito Metropolitano de Quito, pero se conforma de Napo y Orellana. La zona 3 conformada por Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo e incluso Pastaza. La zona 4 conformada por Manabí y Santo Domingo.
La zona 5 conformada por Santa Elena, Guayas, a excepción de los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán, pero se conforman las provincias de Bolívar, Los Ríos y Galápagos. La zona 6 conformada por Cañar, Azuay y Morona Santiago. La zona 7 conformada por El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. La zona 8 conformada por los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán. La zona 9 conformada por el Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, también hay que tener en consideración de que existen consentimientos informados en el caso de los niños mayores de 3 años y esto va a ser necesario. Tendremos consentimientos informados para la vacuna en niños de 3 a 4 años, en niños de 5 a 11 años y en niños de 12 a 17 años. En el caso del consentimiento informado para dosis de refuerzo, pues se va a llegar a considerar a partir de los niños de 12 años. También tendremos los mitos de la vacuna, pues prácticamente la vacuna contra el COVID-19 no tiene ningún virus vivo y no va a provocar el COVID-19. Tampoco afecta o interfiere nunca en los genes, o sea, en el ADN de la persona. Y no afecta ni interfiere en el embarazo, ni tampoco hace infértil a la persona. También tendremos los efectos secundarios de la vacuna. Bueno, prácticamente estos van a ser variados dependiendo de la persona y de su sistema inmunológico. También hay que tener en consideración de que cada cuerpo va a reaccionar diferente. Pero entre los más comunes es el dolor, enrojecimiento e hinchazón en el brazo, en donde se llegó a administrar pues la inyección. También se presenta el cansancio, el dolor de cabeza, el dolor muscular, los escalofríos, fiebre, náuseas e incluso la hinchazón de los nódulos linfáticos. ¿Cómo recibir las vacunas? Hay un sinfín de formas de buscar proveedores que nos puedan ayudar a recibir las vacunas del COVID-19. Una de ellas es preguntar al proveedor de atención médica de algún familiar si tiene vacunas disponibles, así como también comunicarse con el Departamento de Salud local. También visitar el sitio web de los CDC, vacunas.gov, para saber la disponibilidad que tienen las vacunas. Y una manera mucho más fácil es llamar al 1-800-232-0233 para saber las ubicaciones de aquellos lugares donde las vacunas del COVID-19 se encuentran disponibles. También se puede consultar al sitio web de su farmacia local. Y por último, el acceder como tal al programa Puente de Acceso de los CDC, que como tal es un programa gratuito que ayuda a aquellas personas adultas que no cuentan con un seguro que cubra como tal el costo de las vacunas, o aquellos adultos que tienen el seguro, pero este no cubre el costo que tienen las vacunas. Ahora, en cuanto a la seguridad de las vacunas, tenemos que esta es la prioridad principal que se tiene respecto a esto. Cabe mencionar que las vacunas del COVID-19, antes de salir como tal, pasaron un sinfín de normas de seguridad. Miles de personas se han puesto o se han vacunado y no han presentado como tal efectos secundarios a largo plazo. Sin embargo, las vacunas siguen teniendo un monitoreo para como tal garantizar la seguridad y saber como tal su efectividad. Cabe mencionar que han habido reportes de personas que han tenido una reacción alérgica después de colocarse la vacuna. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ciertas situaciones. La primera es si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave a un tipo particular de vacuna contra el COVID-19, no debe recibir esa vacuna, sino que puede optar por recibir otro tipo de vacuna contra el COVID-19. Otra es si tuvo una reacción alérgica no grave, usted podría recibir otra dosis en algunos casos. Y por último, si solo tuvo una erupción cutánea en el brazo en el que recibió la vacuna, usted todavía debe recibir las vacunas adicionales del COVID-19. Bueno, una pregunta muy frecuente que tienen las personas y los pacientes, pues, es de que quiénes no deben vacunarse contra el COVID-19. Pues existen muy pocas enfermedades que excluyan a alguien de que pues se vacune contra el COVID-19, pero existen algunas en las cuales pues el paciente no debe vacunarse en sí. Entre ellas tenemos de que el paciente tenga un historial amplio de reacciones alérgicas graves o de que haya presentado anafilaxia a cualquiera de los componentes que tenga la vacuna contra el COVID-19. Y otro punto es de que si tiene fiebre por encima de 38 grados centígrados al día, el día de la cita, pues para la vacuna, pues debe posponer la vacuna hasta que se haya recuperado pues completamente de la fiebre que presenta el paciente. Y debemos tener en cuenta pues como tal de que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y de que no tienen ningún tipo de riesgo. Estas pues como ya lo mencionaron mis compañeros, pues cada
vacuna puede considerarse específica para ciertos grupos o determinadas condiciones de salud que pueda presentar la persona. Por lo que es preferible de que pues antes de vacunarse pues le mencione el tipo de padecimientos que presenta al médico o el personal de salud que lo está vacunando. Y las personas en las cuales pues dentro del rango de vacunación pues que deben vacunarse como tal contra el COVID-19 son los adultos mayores, los adolescentes, los niños y las mujeres embarazadas en una sola dosis. Y posteriormente, de 6 a 12 meses, pues tener lo que viene a ser las dosis de refuerzo. Una de las preguntas que se plantea es que si se ha tenido COVID, ¿debe volver a vacunarse? Según la ruta de SAGE de la OMS, recomienda la revacunación de acuerdo con lo siguiente. Una revacunación de 6 a 12 meses después de la dosis más reciente. Para aquellos adultos mayores de 75 a 80 años, adultos mayores de 50 a 60 años, con comorbilidades y los adultos, adolescentes y niños inmunodeprimidos. También la revacunación se presenta 12 meses después de la dosis más reciente para adultos mayores de 50 a 60 años, adultos con comorbilidades o los trabajadores de salud con contacto directo con los pacientes. Además, cabe recalcar que en las personas embarazadas se recomienda una única dosis en cada embarazo. Otra de las preguntas que se plantea es la siguiente. ¿Puede vacunarse con una vacuna diferente? En sí, si se le ofrece una vacuna distinta a la que se ha puesto anteriormente, puede vacunarse sin dudarlo, dependiendo del tipo de vacuna. El uso de un tipo diferente de vacuna en sí puede proporcionar una protección mejor que la que se obtiene empleando la misma vacuna. Por último, tenemos que otra de las preguntas es, ¿puede volver a contraer COVID-19 después de haberse vacunado? Sí se puede volver a contraer COVID-19, a pesar de que las vacunas contra el COVID son muy eficaces contra la enfermedad grave o la muerte, ninguna vacuna en sí es eficaz al 100%. Las personas vacunadas pueden infectarse y enfermarse de COVID-19. En sí, las personas que contraen como tal enfermedad después de haber sido vacunadas son mucho más propensas a tener únicamente síntomas que van a ser leves, ya que la eficacia contra los cuadros graves y la muerte sigue siendo alta. Muchas gracias.